Buenas noches, bienvenidos. Llegamos al fin de semana con una justicia en estado crítico, pero concretamente con el Consejo de la Judicatura en esa situación. Todo suena cuando se habla del Consejo de la Judicatura. Se han dado cuenta, todo se cae, todo se desbarata. Bueno, ayer, porque allanaron ese consejo por un acto urgente, hoy me entero recién, pedido por un prestigioso penalista de Quito, el abogado Emiliano Donoso. ¿A qué obedeció el acto urgente? A que la Fiscalía tiene evidencias de que ahí se fraguó una obstrucción en la justicia, a partir de que se obsesionaron con el juez Samo Macías, 2 veces sancionados en 3 meses. La primera vez fue una suspensión, ahora una destitución, ante la cual él ha interpuesto una acción que debe dilucidarse, entiendo que el día lunes. Pero este es solo un episodio más de los que protagoniza este Consejo de la Judicatura, con mayoría social cristiana correísta, desde que lo preside un tal Wilman Terán, integrante de una terna ilegal, porque hay un artículo en la Constitución que impide a los controlados ser controladores. Y sin embargo, el presidente de la Corte Nacional, Iván Saquicela, impuso finalmente una terna en donde estaban 3 jueces subalternos o dependientes de él para que integraran esa terna. Y el Consejo de la Judicatura escogió al peor, aunque es un histriónico orador. Aquello, favorecido o permitido a la vez por la sacrosanta Corte Constitucional, que si bien no es corrupta y es honesta, incurre en algo quizá peor, equivocada. Permitió que esa terna se nombre y destituyó al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social por no proceder en esa línea. ¿Está claro? Si ven el amarre, la coincidencia o la convergencia de la mayoría correísta de la Corte Constitucional, de los jueces correístas de la Corte Nacional y de la mayoría correísta del Consejo de la Judicatura. Bueno, hoy vamos a tratar de entender para qué. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos. No ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Felizmente mis invitados no trajeron corbata, así que eso me permite liberarme de la mía. Son las 22 horas 3 minutos y les recuerdo que nos pueden seguir en Facebook y YouTube por Vera a su manera. A lo largo del espacio, de paso, les daremos cuenta de si el CNE que está sesionando decidió definitivamente volver a realizar las elecciones para asambleístas en el extranjero. En Extinto de Cable nos siguen por Vito TV o Canal 15 o 709 si prefieren señal de alta definición. En DirecTV el canal es el 194, corresponde a Manavisión. Solo allá en Manaví, en mi tierra, Canal 9 es señal abierta. En RTU estamos en todas las cableras de habidas y por haber. DirecTV 177, CNT 12, TV Cable 69 Extreme, Claro TV 30, Cable Unión 9. Radio Centro en audio y en imagen nos reproduce para sus plataformas digitales también. En Puerto Viejo, Manaví, la radio es 89.3 FM, Candela, con K. Y en Riobamba, la misma frecuencia, 89.3 FM, pero se llama La Bonita del centro del país, para Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua, las provincias donde ganó Daniel Noboa. ¿Ya? Mañana en Veraz hay un análisis extenso de por qué ganó Daniel Noboa, más allá del que hicimos el domingo pasado. Van a estar Eduardo Reynoso y Denise García.
Bienvenida, Lorena Ochoa. Buenas noches. Gracias, Carlos. Buenas noches y buenas noches a todos los que nos ven y nos escuchan. Un magnífico reportaje de Jacqueline Rodas hoy en Ecuavisa resume muy bien lo que está pasando en el Consejo de la Judicatura. La grabación de la sesión reservada del Consejo de la Judicatura, en la que destituyeron al juez nacional Walter Macías con 2 votos del presidente Wilman Terán y el vocal Javier Muñoz, ya está en manos del afectado. También la obtuvo la Fiscalía en un allanamiento realizado este jueves en el edificio matriz de la institución. Para Macías, es evidente que el vocal Muñoz estaba en estado de embriaguez, interrumpía, desvariaba y nunca prendió su cámara. Las atenciones en el momento cada uno se entiende. Al reglamento, creo que, de acuerdo al artículo 18, se motive las abstenciones. Según el juez destituido, Muñoz, además de borracho, estaba en Miami de vacaciones y no podía participar en la sesión. Debía a su suplente. En el audio se escucha que en la votación no hubo mayoría. Proclame los resultados. Ya, con 3 votos abstentivos y 2 votos afirmativos, no tenemos mayoría, señor presidente. La versión del Consejo de la Judicatura es que luego hubo una votación definitiva en la que solo estuvieron 3 de los 5 vocales, lo cual desmiente Fausto Murillo. Él avala la primera votación y señala que siempre estuvo conectado, pero a partir de ese momento la grabación era inaudible y no se entendió la supuesta reconsideración que pidió Muñoz y la segunda votación. Pide que vuelva a votar de la reconsideración. Así es. Ha sido reconsiderado. ¿Hay apoyo para la reconsideración? Apoyo la reconsideración yo mismo. Contactamos a Javier Muñoz, pero no ha respondido. Walter Macías expondrá todo el audio el próximo miércoles en la audiencia por la acción de protección que presentó en contra del Consejo de la Judicatura para pedir que lo regresen a su cargo. Corrijo entonces, próximo miércoles le oí a Jacqueline Rodas, yo dije lunes. Doctor Francisco Pesantes, bienvenido. Gracias. Gusto en tenerlo aquí a los tiempos. Igualmente. ¿Cómo enfrentamos estos hechos que se originan en el Consejo de la Judicatura y la verdad extrañan a unos y avergüenzan a otros en el país? Bienvenido. Gracias, Carlos. Buenas noches. Tenemos que rechazarlo, tenemos que organizarnos en protesta de la dignidad de los ecuatorianos. Los ecuatorianos ya es hora de que nos agrupemos en defensa de nuestros derechos. Hoy solamente la gente se arrincona, se esconde, en vez de salir a protestar. Yo invoco a los colegios de abogados del Ecuador a que esta vergüenza ocasionada por estos señores del Consejo de la Judicatura sea rechazada de manera pública. También invoco a los colegios de periodistas del Ecuador y a todas las asociaciones judiciales para que hagan respetar lo que la Corte Nacional en el comunicado del 24 de agosto del 2023 expresa su profunda preocupación sobre la resolución que concluyó con la destitución ilegal de Walter Macías Fernández. El doctor Francisco Pesantes tiene 40 años de ejercicio profesional y más. Ha sido columnista del Universo, entre otras cosas, y en este caso protagoniza un sonado tema en Guayaquil. Es el abogado que representa a Barcelona contra una directiva acusada de delincuencia organizada. El otro invitado, que está aquí, Daniel Curi, en cambio no se ha quedado en el reclamo, sino que cuando le correspondió, concretó lo que pretendieron hacerle como delegado del Consejo de la Judicatura en Guayas, presionado en ese entonces por el consejero Javier Muñoz a que favorezca a unos jueces y afecte otros. Por denunciar y probar, lo digo porque fue en mi programa de la radio, aquello, la retaliación fue sacarlo. ¿Qué lección sacamos entonces, para la redundancia, abogado Daniel Curi, buenas noches y bienvenido, de esa experiencia suya, que es inexpugnable ese Consejo de la Judicatura? Aparentemente, porque vemos que los mismos males que pues, hace años fueron de una u otra manera denunciados o hechos públicos, pues se van repitiendo e incluso van aumentando en su magnitud.
¿verdad? Y cada vez son unas situaciones incluso hasta más descaradas, llegando a un punto donde bueno, pues vemos que está en un aparente estado de ebriedad en medio de una sesión, como que si no le importara simplemente lo quisiera. Y yo creo que ese sentimiento de impunidad que tienen estas personas es lo que más genera que sigan actuando de esa forma. Doctor Samo Macías, buenas noches, bienvenido, gracias por acompañarnos. Usted está en el ojo del huracán y es el objetivo número 1 de ese Consejo de la Judicatura. Empecemos por ahí, para que la gente entienda por qué le tienden tanto aprecio. ¿A qué se debe esa actitud persecutoria, evidentemente, o dedicada, obsesiva con usted? Buenas noches. Buenas noches, Carlos, buenas noches a la audiencia y a quienes están también en YouTube. Pues bien, esto ha sido una persecución de carácter administrativa, como lo manifesté en alguna ocasión en tu programa anteriormente, tuvimos la oportunidad, porque se trata del mismo expediente por el cual me suspendieron anteriormente. En aquella época, esto fue una suspensión solamente preventiva para resolver el sumario administrativo. Luego de aquello, ante el juez constitucional conseguimos que se revirtiera, pero sin embargo no ha cesado esta situación por parte del Consejo de la Judicatura, principalmente por el presidente Terán y el vocal Muñoz, tanto así que en todo este tiempo, después de que ya tuvimos una conversación inicial con usted, han venido reformando reglamentos, han venido seleccionando veedurías, han venido nombrando todas las circunstancias que yo he denunciado no contaban en el proceso disciplinario, las han ido acomodando, ¿verdad?, con la finalidad de llegar a esta suerte de destitución que ocurrió el sábado. Coloquialmente soy manavita entre gallos y medianos. Explíquele al público cuál es ese expediente, de qué se trata, contra quién es. Claro, por supuesto. El expediente, como recordarán o hacemos una remembranza, se trata de una denuncia presentada por uno de los sentenciados del caso Las Torres. En este caso, el señor Esteban Celia La Torre. Ocurre con esto, que se denuncia, ¿verdad?, una situación en hechos, pero en la falta disciplinaria es muy distinta a lo que hace el Consejo. El Consejo de la Judicatura, en su afán de esa persecución administrativa, acomoda a una falta disciplinaria que ni siquiera fue denunciada nunca por el señor Celia La Torre. Y así han venido ocurriendo un sinnúmero de irregularidades en el expediente disciplinario. Recordemos que nunca existió una veeduría ciudadana al comienzo. Yo denuncié, crearon un reglamento y la veeduría la designan y se instala cuando ya estaba cerrado el procedimiento administrativo. Existen algunas pruebas que solicité, nunca llegaron. Impulsé más de unos 30 escritos ante el órgano disciplinario, nunca se le dio respuesta a ninguno de aquellos, claro, porque la suerte estaba echada. La finalidad era destituirme sí o sí, tanto así que el día que la fiscal general cierra la instrucción y yo señalo la audiencia preparatoria a juicio, ese mismo 15 de agosto en que señalo la audiencia, se intentaron reunir en una sesión ordinaria y había un informe previo en el cual se decía que nos destituían tanto a mi persona como al magistrado Mauricio Bayar. Pero ¿qué sucede el sábado? Modifican el informe y solamente la destitución era para Walter Macías y la inocencia para el otro magistrado cuando estábamos en las mismas condiciones. Enseguida proseguiremos con eso porque hay otras irregularidades en esa sesión. Previamente, permítanme evocar lo que ya mencionó el doctor Samo Macías cuando compareció en el programa a propósito de lo que recién era una suspensión. Gallos de medianoche, como decimos en Manaví, se reúnen el pleno del Consejo de la Judicatura. Al inicio estaban 5 vocales, se retira el vocal Fausto Murillo, quedan 4, la vocal Barreno, el vocal Morillo, el presidente Wilman Teral y el vocal Javier Muñoz. ¿Qué es lo que hacen? Barreno y Morillo se abstienen porque era algo que los afectaba. Ellos mismos dicen en sus palabras hay conflicto de intereses. Se abstienen de votar. Porque usted iba a manejar la audiencia del caso de ellos. Por la formulación de cargos, ellos mismos lo dicen y constan en los audios y en el acta de la sesión. Cuando se trata de cesar a un juez de la Corte Nacional de Justicia, existe un procedimiento esencial y directo. Debe conformarse una veeduría con profesionales de alto nivel, porque desde el 2020 el legislador lo incluyó en el Código Orgánico de la Función Judicial. Está pendiente la resolución del Consejo Nacional Electoral respecto a la votación en el extranjero, por si acaso. Tenía comunicación con ellos en este rato y por eso perdonen la distracción. Doctor Pesantes, vuelvo a esta materia. Hasta lo que le hemos escuchado ahora describir al juez Samo Macías, a mí me parece inverosímil la serie de irregularidades que él describe, que se sigan sucediendo y nadie las pueda parar. ¿Tiene sentido entonces el acto urgente que pidió
Emiliano Donoso y en función del cual hizo un allanamiento ayer la Fiscalía a las oficinas del Consejo de la Judicatura a ver si encontraba específicamente sobre la destitución del juez Samo Macías el fin de semana alguna evidencia que muestre más irregularidades. Están obligados la Fiscalía, de acuerdo al artículo 195 de la Constitución actual, de investigar, de hacer actos urgentes y de tratar de conseguir en la manera de lo posible elementos de convicción que sirvan para establecer la existencia del delito que se persigue. Esa es su obligación y está bien que busque haciendo allanamientos o lo que sea. ¿Sirve, doctor, cuando seguramente quienes urdieron la maniobra ya han sacado las evidencias o borrado eso de los computadores? Ellos saben que si la Fiscalía entró a Carondelet y allanó Carondelet, allana cualquier cosa. ¿Sirve eso? Puede, si tuvieran un sistema que a pesar de borrado se consigue, como se ha hecho en otros casos, sí se pudiera conseguir. Es más, lo primero que deberían incautar es los teléfonos de los que estuvieron en la reunión. ¿Ya? Y al parecer esos no los han incautado. Esos no los han incautado. A veces hay lentitud, ¿no? De lo que yo sé, por si acaso, paréntesis, disculpen, confirmado, el Consejo Nacional Electoral suspenderá las elecciones, es una cosa, repetirá las elecciones. No es lo mismo suspender que repetir. Necesito esa versión. Suspender es no continuar con los que faltaban de votar, que eran 60%. Repetir es borre y va de nuevo, hasta que tenga yo esa confirmación. Abogado Curi, a raíz de que hicieron lo que describí contra usted, las cosas no han mejorado, han empeorado. ¿Cuál es su experiencia de lo que sucede cuando usted denuncia alguna irregularidad interna como la que referí? ¿Qué pasa? ¿Cómo se maneja eso? A ver, a estos niveles, a los niveles de niveles de vocales, eso de ahí o lo tienen que manejar ellos, ¿verdad? De una u otra manera, presentando las denuncias en contra de los vocales que están al lado, ¿verdad? O simplemente excluyen en cuanto a las votaciones. Actualmente hay una mayoría conformada simplemente por tres de vocales, el presidente Muñoz y Barreno, ¿verdad? Y los otros pues casi no aparecen, desgraciadamente, pero que en su momento era al revés, pues cuando estaba Maldonado en la presidencia, pues estaba con Murillo y con Murillo, y de una u otra manera entonces siempre se van creando bandos. El control político a los vocales del Consejo de la Judicatura realmente lo hace la Asamblea, y en estos momentos donde no hay Asamblea, no hay quien le pueda hacer realmente ese control político. Y así hubiese, digamos que el día de mañana los que ya ganaron se establecieran, ¿verdad? Sabemos de que hay un partido que está muy interesado en mantener a algunos de estos vocales y que por lo tanto no van a alcanzar esa mayoría cualificada necesaria para poder hacer un juicio político. Ok, ahí entienden ustedes por qué suceden las cosas hasta estos extremos y por qué Francisco Pesantes comenzó diciendo que llamaba a los gremios de abogados y a las federaciones de abogados a que se manifiesten. Al final les tendré alguna novedad sobre esa materia. Vuelvo a usted, doctor Samo Macías, sobre específicamente la sesión o reunión en la que lo destituyeron. ¿Cuál es la norma que dispone, la normativa, como dicen ahora, que para la destitución de un juez se requiere una mayoría de 3 de 5, no 2 cuando los otros 3 se abstuvieron, como ocurrió ese día? ¿Dónde está esa disposición que alguna gente no entiende bien para que comprenda la magnitud de la barbaridad que hicieron? Sí, Carlos, no se trata no solamente que la gente no entiende, porque más bien es la desinformación que está propiciando el Consejo de la Judicatura. Partamos por algo. El artículo 263 del Código Orgánico de la Función Judicial establece de que para instalarse en una sesión deben tener un quórum mínimo de 3 vocales. Y luego de eso también indica que las decisiones se tomarán por mayoría simple. Esto en el artículo 263 para las decisiones generales. ¿Qué pasa dentro del mismo Código Orgánico de la Función Judicial? El artículo 264, numeral 14, que viene a continuación, y por eso el legislador lo hace consecuente, establece que para destituir a un servidor o a una servidora judicial se necesita al menos se necesita la mayoría de los vocales que conforman el organismo, que conforman el Pleno del Consejo de la Judicatura. En ningún momento se dice la mayoría, los que están presentes en la sesión, no. Se trata de que si son 5 vocales del Consejo de la Judicatura, deben ser 3 voluntades, sea que se instale la sesión con 3, con 4 o con 5. Esto protege
¿verdad?, a la estabilidad del servicio judicial y la independencia del juez. No es como les informa la judicatura, que, insisto nuevamente, entre gallos y medianoche, primero tienen una votación en contra, el presidente no está conforme con eso, quiere obligar a la secretaria a retomar una reconsideración, y se hace una suerte de que al final del día voten inclusive los que estaban impedidos de votar, o abstenerse en este caso. Entonces, todo es ilegal e inconstitucional. Ahora, si eso es así, lo que hicieron es un acto nulo. ¿Quién debería declarar la nulidad de eso? Usted está interponiendo una acción de protección constitucional, ¿verdad? Exactamente, en una acción de protección que hemos planteado, y uno de los ejes de esa acción de protección, más allá de la independencia judicial, que es lo principal, es el hecho de que se ha violado la seguridad jurídica y el trámite propio del procedimiento. Ya, pero está arreglado. Si el acto es nulo, ¿quién lo reconoció como válido? ¿Quién? Solamente el Consejo de la Judicatura con su firma y una certificación de la secretaria, que al final refleja lo que el mamotreto, no cabe otro término, que malograron el Consejo de la Judicatura con los vocales que no estaban ni siquiera hábiles. Ya, pero hablemos de la parte física. ¿Lo dejaron entrar a ustedes a su oficina? No, ¿qué ocurre? Que ese día 19, la sesión fue en horas de la mañana, el vocal Fausto Murillo publicó la ilegalidad que había ocurrido, y antes de las 4 ya estaban en todas las redes sociales, en todos los Twitter, en todos los estados de los directores nacionales y directores provinciales, que había sido destituido. Yo me entero de último prácticamente. Casi 7 de la noche me notifican esa resolución. Yo sé, fue fin de semana. No, pero pregunté mal. ¿El lunes fue a despachar usted a la Corte Nacional? No, pues sí, oficiosamente, como nunca se trabaja, el día antes de que me fuera a votar, 7 de la mañana, ya habían notificado la acción de personal de destitución. Entonces, ¿Y usted por qué la cata? ¿Usted por qué la cata? ¿Por qué no fue a trabajar? Para ver si no lo dejaban entrar a su oficina o de repente con la policía se lo impedían. ¿Por qué la cata? Ya, la situación es que normativamente, Carlos, los actos administrativos gozan de legalidad y legitimidad, en este caso entre comillas, y esa acción de personal en realidad impide y podía haber incurrido en una arrogación de funciones porque estaba una destitución de promedio. Y esa es la jugada que quieren pretender, que vaya a trabajar yo y enseguida puedan indicarme una acción penal de pronto. Ok, entendí. Ya. Ahora, es el Consejo de la Judicatura el que dice que usted, nosotros, vosotros y ellos en general estamos desinformando. El comunicado de ellos reza: el Consejo de la Judicatura rechaza la campaña de desinformación que se ha desplegado en torno a la aprobación del expediente disciplinario DS 0299 SNCD 2023-JH que involucra al juez nacional destituido Sanmo Macías. Las actuaciones de esta institución siempre estarán basadas en la ley y en el respeto al debido proceso. Así ocurrió con la votación respecto al mencionado expediente disciplinario, que se encuentra enmarcada dentro de la legalidad. Solicitamos a los ciudadanos que sobre este y otros temas se informen por los canales oficiales del Consejo de la Judicatura. Ahora son ellos los que nos acusan a nosotros de desinformar. No me hagan reír. Sigamos, Lorena. Carlos. ¿No toca la fiscalía? No, yo presentaba a Sanmo Macías. ¿No presenta ella a la fiscalía? ¿Tienes lo de...? Sí, porque Sanmo... ¿Tienes o no lo de la fiscalía? No, porque ya, lo presento yo, ok. Ya, disculpen esta confusión. La fiscal se ha pronunciado reiteradamente respecto a esta y otras actuaciones del Consejo de la Judicatura que ella considera son una intromisión en la justicia. La fiscal general no está bajo el régimen disciplinario del Consejo de la Judicatura. Ellos no pueden suspender a la fiscal general. Es una clara intromisión a la justicia, obstrucción a la justicia. Están cometiendo un delito flagrante y todos los abogados saben cuál es la consecuencia de cometer un delito flagrante. Y la fiscal general, con toda la institución, con todo su equipo de trabajo, actuará con la contundencia de la ley. ¿Usted ve, doctor Francisco Pesantes, un afán de además pretender suspender o sancionar a la fiscal, sobre todo expresado en la insistencia de dar paso a entidades u organizaciones que cuestionan la legalidad de su tesis, la cual acusan de ser un plagio? ¿Es eso o la fiscal está siendo obsesiva, paranoica? Le consta al país, señor Vera, que desde algún tiempo atrás algunas personas están interesadas en simplemente desprestigiar y pretender tumbar a la fiscal Diana Salazar. Eso es un hecho y el que lo niegue está cometiendo un gravísimo error. La fiscal no depende del Consejo de la Judicatura ni es su subordinada. Clarísimo consta en la Constitución que ella representa un organismo independiente.
porque si fuera dependiente estaríamos peor que nunca, porque ella es la única que tiene el monopolio de la investigación penal. Ella es la única que le puede abrir el expediente a un presidente de la República. Entonces, se trata de malinterpretar su acción, de desprestigiarla, y mientras no se pruebe lo contrario, como hasta aquí no se lo ha hecho, ella tiene que mantenerse en sus funciones y actuando de acuerdo con la ley y pronto. Abogado Daniel Curi, yo quisiera creer que es cierto que es independiente la Fiscalía, pero la Fiscalía es un órgano más de la función judicial y está sujeta al régimen sancionatorio y disciplinario del Consejo de la Judicatura. ¿Es entonces independiente la Fiscalía? Claro, el organismo supremo que la puede instituir es la Asamblea, que no hay, pero ¿es independiente la Fiscalía como sostiene Francisco Pesantes o debe ser independiente? Entre el es y el debe ser hay un abismo realmente, ¿verdad? Sí que actúa de manera independiente actualmente, pero recordemos que hace no mucho tuvimos una consulta popular donde se le quería de una u otra manera blindar mucho más esa independencia de la institución, y desgraciadamente pues la población ha dicho que no. Entonces no podemos decir que es 100% independiente cuando va a tener un organismo que la supervise de una u otra manera. ¿Qué es? El Consejo de la Judicatura. Pero eso es supervisión. Sí, pero toda supervisión de una u otra manera puede conllevar a una injerencia, sea de una manera directa o indirecta. Pero en el momento en el que se empieza, digamos, por A o B motivo, pues a perseguir a un fiscal que está llevando una causa específica, ¿verdad? O a perseguir a un grupo de fiscales porque están teniendo algún tipo de posición institucional en contra de algo, ¿verdad? Vemos entonces de que va a haber una forma de injerencia. Ok, doctor Pesantes. Yo no estoy con la posición de la debilidad. El que acepta ser fiscal general del Ecuador tiene, hombre o mujer, que tener un fuerte carácter, temple, y tiene que enfrentar una campaña de desprestigio o lo que venga, porque si no, no sirve para fiscal. Ya tuvimos en un caso particular en Guayaquil que un fiscal nunca quiso formular cargos en año y medio. Entonces un cobarde o una cobarde no puede ser fiscal, y eso es parte de lo que no ha sucedido en el pasado. La gente no quiere molestarse, la gente se asusta, entonces, ¿para qué se meten a ser fiscal? Es decir, la independencia se la da uno con la actitud. Siempre el hombre hace el cargo, y cuando digo hombre me refiero al género humano. Enseguida volvemos con más. Lorena. Cuando volvamos, la opinión del doctor Ramiro García Falconi y del abogado Hugo Espín sobre el tema que estamos abordando esta noche. Mientras todos se limiten solo a rechazar y evidenciar la grotesca maniobra del Consejo de la Judicatura para consagrar la impunidad de Correa, nada va a mejorar. Vera a su manera, crítico e independiente. Por fin existe la oportunidad de que 70% sea más que 30%, porque esta vez tenemos que concentrarnos en el único. (22:32). Estamos tratando la intromisión de la justicia para que capitanea el Consejo de la Judicatura. Les recuerdo que el reprise del programa es en 48 horas por OnePlus 2 días después. En Canal 14, en todas las cableras que lo reproducen allí, que es Extreme TV Cable, CNT, Claro TV. No te me atrases, Edwin. Ecuador en Vivo, ese programa que lo reproduce apenas concluye, en su portal de noticias y portada principal. Y en Estados Unidos es increíble el alcance que nos da Macro Digital y la penetración en la colonia ecuatoriana, especialmente aparte de la latinoamericana, porque hacen transmisión simultánea del espacio. Continuemos, Lorena. El penalista Ramiro García Falconi ha sido contundente respecto a lo que sucede y motiva a lo actual Consejo de la Judicatura. No, yo creo que es una decisión claramente ilegal e inconstitucional. Por lo tanto, creo que es una destitución que en su momento deberá ser revisada por la Corte Constitucional o por las mismas instancias judiciales. Por la vía de una acción extraordinaria de protección, en su momento, cuando se resuelva la acción de protección, pues podría terminar la Corte Constitucional, o
la Corte Constitucional directamente por la vía de la selección de causas relevantes. Lo grave de esto, hasta que transcurra ese tiempo, es que quedan consagrados los arreglos y amarres que quieren hacer. Entonces es importante entender, abogado Daniel Curi, cuáles son desde su perspectiva las irregularidades de lo que ha hecho el Consejo de la Judicatura, usted que fue delegado en el Guayas hasta hace un año aproximadamente, en el caso que estamos examinando de Samu Macías. Yo creo que más allá del tema de la votación, que de una u otra manera es lo que le dirá el foco del debate, hay algunas irregularidades que son interesantes revisar. Por ejemplo, el hecho de que, tengo entendido de que no se le haya notificado al juez con respecto del informe que hace el subdirector y que va a pasar al pleno. Ese informe tiene que ser notificado al funcionario. ¿Y cuál es el efecto de no notificar? Va a ser una nulidad y la Corte Constitucional ya lo ha mencionado en ese sentido, ¿verdad? Así no tenga ningún efecto futuro, tiene que ser notificado el funcionario. ¿Qué otras ilegalidades ¿Sí? ve usted? Una que me llamó mucho la atención es justamente que lo sancionan por el artículo 109.1, que es el supuestamente ingerir a la independencia judicial interna de la función judicial, pero los hechos que prueban dentro del proceso no tienen nada que ver con esa infracción, ¿verdad? Es como que usted tenga un accidente de tránsito y luego le digan que usted ha cometido un peculado. A ver, son cosas completamente diferentes. Que cometió una infracción o no, pero tiene que ser la infracción sobre la cual tiene que haber una congruencia dentro del razonamiento, dentro de la correcta motivación que va a ser justamente la resolución de la judicatura. Y no hay esa correcta motivación. ¿Por qué? Porque entre los hechos y la infracción pues no hay una correlación. Refirió el juez Samu Macías, doctor Francisco Pesantes, únicamente uno de los múltiples casos que él maneja que pueden explicar la especial predilección y cariño que le tiene el Consejo de la Judicatura, que es el del caso Las Torres. Pero hoy día debía verificarse la audiencia en la cual se iban a hacer la formulación de cargos ante él de las acusaciones contra dos miembros del Consejo de la Judicatura, Juan José Murillo y Maribel Barreno. Él ha tenido, el juez Samu Macías, actuaciones determinantes en casos como los del secuestro de Fernando Balda, en donde está pendiente la casación. Y si la Corte Nacional aprueba la casación, pasa a foja cero ese recurso por el cual Juan Pablo Romero fue extraditado de España. En Colombia se ratificó que hubo secuestro, se sancionaron algunos de los partícipes o autores del secuestro, etcétera. Pero aquí Correa quedaría liberado de la acusación que hay en ese caso, gravísimo, como un autor intelectual del tema. ¿Cree que en verdad esto es lo que está detrás o Samu Macías está paranoico y la opinión pública también? El doctor Macías ha recibido un respaldo de mucha gente respetable del Ecuador, entre ellas algunos juristas y periodistas. Es obvio para los abogados que ese procedimiento es ilegal, arbitrario e inconstitucional, que los ecuatorianos tenemos que rechazar la actitud del Consejo de la Judicatura presidido por ese señor Terán y por el otro señor que está en Miami y que estaba ebrio. Eso es una vergüenza para los abogados y debemos rechazarlo, y espero que la Federación de Abogados, los colegios de abogados, que la prensa rebelde rechace de una vez por siempre este tipo de instituciones que nos avergüenzan. Nosotros creemos que las grandes causas que tiene el Ecuador por resolver, las tiene que resolver en derecho, respetando el debido proceso, pero eso sí, con jueces con valentía, no cobardes que se amilanan, porque si no es mejor que renuncien. Yo vi al doctor preside la Corte Nacional firmar algunas cosas bien fuertes en casos muy delicados, y aspiro que mantenga esa posición de garante de la constitucionalidad y de la legalidad. Esperemos los ecuatorianos y no nos quedemos sentados viendo la televisión, sino que tenemos que actuar y salir a denunciar y a exigir el cumplimiento de las obligaciones jurídicas que tienen los jueces y que tiene ese Consejo de la Judicatura. Vuelvo con el doctor Walter Samu Macías para preguntarle qué opinión le merece la actitud que tuvieron sus compañeros de la Corte Nacional, que expresaron preocupación por la destitución del juez Walter Macías,
que llevaba un caso contra los vocales del Consejo de la Judicatura. Dicen que el Pleno expresó su preocupación por la destitución de quien era juez de este tribunal, tras una decisión tomada por el Consejo de la Judicatura, y señalaron a través de un comunicado que la remoción suya impactaría en el sistema de justicia del país e incidiría en la independencia judicial. ¿Le halaga? ¿Le extraña? ¿Le sirve? Sí, Carlos. En este contexto es importante, ¿verdad?, que por lo menos la Corte Nacional de Justicia, en esta ocasión, no ocurría en la ocasión anterior, se haya expresado su voluntad, y no solamente a través de presidencia o algunos jueces, es todo el Pleno. El día miércoles estaba convocado a las 8:30 una sesión de pleno ordinario con varios puntos, pero se dejaron a un lado para tratar este asunto respecto a la independencia. Es que también es fácil traducir aquello, aparte de respaldo que pueda dar la Corte Nacional en relación a los casos que se ventilan, o la magistratura que ostenta un juez o jueza de la Corte Nacional. Es el hecho de que si le puede pasar a un servidor como juez de la Corte Nacional, le puede pasar a cualquier servidor como gestor de archivos, no sería a otro juez de la Corte Nacional en lo posterior. Es decir, en el momento en que se entorpezca las circunstancias que pueden entrever lo que el Consejo de la Judicatura como órgano administrativo quiere ingerir en la justicia, en ese momento serán separados. Ese es el mensaje. El asunto va un poco más allá, porque si es como usted dice, sería hoy por ti, mañana por mí. Nos estamos curando en salud. Dice la Corte Nacional que respeta la potestad de juzgamiento y sanción del Consejo de la Judicatura, pero exige que el Consejo de la Judicatura observe absoluto respeto al debido proceso. Es decir, si exigen eso, es porque no respetaron el debido proceso, y se supone que la acción extraordinaria de protección que usted ha pedido el día miércoles será a su favor. En realidad es una acción de protección porque es ante una señora jueza de primer nivel, pero a ver, partamos por ciertas circunstancias. Si la extraordinaria es solo ante la Corte Constitucional, creo, ¿no? Exactamente. Ya, okay. A todas luces es visible, no tengo por qué decirlo yo, porque no quisiera incurrir en una suerte de que dé un criterio que pueda sentirse que es una forma de direccionamiento de la resolución de la acción. No, pero a todas luces se denota que el procedimiento ha estado viciado en todos sus estamentos. Y hago mención de lo que estableció el doctor Curi. Es realmente eso. Al final del sumario disciplinario, cuando se lo cerró desde el 5 de julio de este año, estaba obligado el subdirector de control disciplinario a emitir un informe motivado. Ese informe motivado tenía que haber sido notificado a mi persona. Eso tiene un término de 15 días. Eso feneció el 26 de julio. ¿Qué pasó desde ese día? Solicité que se declarara, ¿verdad?, la caducidad de la potestad disciplinaria. Y solamente contestaban, se resolverá en el momento oportuno, Hice varios pedidos hasta el día sábado 19, inclusive en horas de la mañana, cuando estaba instalado el pleno. Hice un pedido que me lo resolvieron después de haber sido destituido. Y hasta el día de hoy se da contestación de esas circunstancias. Ok, llegamos hasta ahí por ahora. Lorena, ahora te consulto ante la confusión que tuve al principio. ¿Sigue Javier Palacios? No, corte. No va Javier Palacios. Ok, sigues tú, dale. Cuando volvamos, el concurso para nombramiento de jueces de la Corte Nacional que impulsa el Consejo de la Judicatura, ante el cual su presidente Wilman Terán se pone como ejemplo. Mientras todos se limiten solo a rechazar y evidenciar la grotesca maniobra del Consejo de la Judicatura para consagrar la impunidad de Correa, nada va a mejorar. Vera a su manera, crítico e independiente. Segunda vuelta, la ocasión para que 70% sea mayoría, concentrándonos en el único. Gracias por todos los comentarios que tengo, especialmente de juristas sobre la materia que estamos analizando. Uno de ellos dice: la Fiscalía es órgano autónomo, pero pertenece a la función judicial. La señora fiscal general no está sujeta al régimen disciplinario que tiene sobre jueces, fiscales, defensores públicos y demás servidores judiciales. La señora fiscal general solo está sujeta a control político. Saludos. Gracias por la aclaración. Primera plana de la prensa de mañana. Expreso. El voto telemático se le sale de las manos al CNE. Armas, droga y granadas en una nueva intervención en la penitenciaría. Jorge Pinos quiere ser una muralla en Barcelona, es arquero. Quito tiene un nuevo cronista en su archivo. El Universo, primera plana de mañana. Grupos políticos en la búsqueda de acuerdos. Fiscalía allana las oficinas de la Judicatura.
granadas de guerra halladas en 2 cárceles tras operativo, droga de Ecuador detenida en España, 9.5 toneladas. Somos el exportador número 1 de América Latina a Europa. A propósito de su exportación de banano, con mejores cifras desde julio. El Diario de Manabí. Fiscalía allana la judicatura. Esto ocurrió anteayer y recién lo destacan ahora. Fue jueves en la mañana. Narcotráfico en España atrapan mega armamento que salió del Ecuador. En el Ecuador hay pugna por la repetición de elecciones en el exterior. Les tendremos novedades al concluir el programa. Siguen en el olvido las obras del MTOP. Faltan en Manabí para la reconstrucción y rehabilitación vial. Y vuelve a jugar 90 minutos y cumple buen papel en la goleada del Chelsea. El niño Moisés Caicedo. Ahora sí, Lorena. Con las características, desvíos y abusos del actual Consejo de la Judicatura, este organismo lleva adelante un tema crucial para la justicia, aprovechándose que el país está ocupado en su problema de la seguridad y en su dilema de las elecciones. Sin cuestionamiento que valga, el presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, hace oficial el inicio del concurso para la selección de jueces de la Corte Nacional de Justicia y será un proceso para escoger a 7 de ellos, como parte de una renovación con 2 años de retraso. Sigan mi ejemplo, concursen, apliquen. Pero al ser este organismo el que lidera el concurso público, hay dudas que se generan, pues 2 de los vocales del Consejo de la Judicatura ahora mismo enfrentan un proceso por presunto tráfico de influencias. La ciudadanía estése tranquila, porque hoy por hoy, como usted lo ha dicho, pese el estado de inocencia, mañana no sabremos si ese proceso llegó a un culmino con cualquiera que sea la sentencia. El propio Terán reconoce que los procesados por el supuesto tráfico de influencias, Juan José Morillo y Maribel Barreno, se enfrentan a un proceso legal sin pronóstico. Pero mientras tanto, los vocales no topan el concurso, sino que eso se lleva a cabo a través de las áreas técnicas. Bueno, esto que quiere que llegue a un culmino. El presidente del Consejo de la Judicatura va mucho más allá de la importancia que tiene el caso del juez Samo Macías. ¿Qué opina, doctor, de la forma en que se está llevando esto? Que va a renovar jueces fundamentales para que luego recaiga sobre ellos nada menos que la revisión del caso Sobornos, a la cual desde luego se apresta Correa. Doctor. Doctor Macías, es para usted la inquietud. Sí, perdón. Sí, Carlos, a ver, hay unas cuestiones muy fundamentales y a buena hora que se trae a colación esto. A ver, recordemos ahí un escenario en el que estamos nosotros, algunos jueces de la Corte Nacional, propendiendo que se reconozca nuestro derecho de pertenecer a la Corte Nacional por 9 años. Ahí viene otro problema que también creo que evidenciará algo de lo que está sucediendo con el Consejo de la Judicatura. Pues sí, se hace un informe para esta renovación parcial y creo que esto no lo sabe la ciudadanía, de 7 cargos para renovación, pero el Consejo de la Judicatura se salta una situación. Cuando se cesaron a los anteriores jueces de la Corte Nacional existió una declaratoria de inconstitucionalidad por parte de la Corte Constitucional y que se manifestó que cuando se efectuara la renovación por tercios debía hacerse al mismo tiempo la evaluación de los jueces de la Corte Nacional. ¿Cuál es la suerte de esto? Hacer un símil de lo que ocurre en la Corte Constitucional, establecer cuáles son los menos puntuados y sobre la base de aquellos decidir cuáles son los 7 que tienen que ser renovados. Pero ¿qué hace el Consejo de la Judicatura en un informe? Determinar, ¿verdad?, que las vacantes que deben ser ocupadas son las de jueces que estamos en funciones. En este caso, el suscrito, en primer lugar, el doctor Guillén, el doctor Rivera, el doctor Racines y 3 cargos que están libres desde el 2020. Pero ¿qué obvia el Consejo de la Judicatura? Que desde el 2021 en que nosotros ingresamos quedaron 6 cargos vacantes. Si se hubiese hecho una evaluación, únicamente el último menor puntuado pasaría a completar ese tercio de 7 que tienen que renovarse. Pero hay otra coincidencia aquí. De esos cargos, que son 6 vacantes que no los tocan para nada, nunca se convoca a concurso, y esto que sepa la ciudadanía, los 3 cargos de la Sala de lo Civil de donde proviene el presidente Wilman Terán. Esos cargos en ese informe se determina que van a ser cubiertos recién en el 2030. No se entiende, ¿verdad?, esta situación. La maniobra está clara. Usted que estuvo en el Consejo de la Judicatura como delegado en Guayas, ¿qué se puede hacer frente a una cosa tan grotesca? Difícil, ¿verdad? Porque habría que arrancar el sistema desde sus raíces y tratar de reformarlo completamente.
cuando existe una situación de corrupción tan arraigada, porque recordemos que ahorita estamos pensando en el caso de estos dos vocales, pero había un vocal que también lo allanaron en sus casas y oficinas por tema de lavado de activos, ¿ya? O sea, son 3 vocales que han estado investigados en distintos delitos, ¿verdad? Y la pregunta es, bueno, nosotros como ciudadanía, como decía el doctor Fernández, los colegios de abogados, todo el gremio, ¿qué hace? ¿Verdad? Porque más de reclamar, por más de que reclamemos, a las finales depende de un control político, depende de una asamblea y depende de esos manejos que se tienen tras bastidores y debajo de las mesas que la gente repugna realmente. Doctor Francisco Pesante, sin caer y volver a lo mismo, en verdad no podemos más que protestar o reclamar o evidenciar la barbaridad y dejar que la posteridad sancione a los que están procediendo con ese nivel de arbitrariedad. Vean, los grandes cambios de la historia del mundo, cuando ya la legalidad se ha corrompido, no nos queda otro camino que la protesta, que la exigencia en presencia de todos los organismos que estén corruptos. Pero lamentablemente, y tengo que decirlo, la división entre ecuatorianos es tan grande y el acomódate que yo me acomodo es la norma de conducta. Me apena decirlo. La juventud de los años 60 y 70 eran los que salían a tumbar dictadores en el Ecuador. Hoy esa juventud no lee, esa juventud no protesta, esa juventud solo se preocupa de cuánto gana Messi, que a dónde se fue Messi, y no hay serios cuestionamientos respecto de la realidad nacional, que debería ser la principal preocupación de estos jóvenes que van a ser padres. Porque hoy Ecuador tiene 6 millones de desempleados, porque hoy Ecuador nos matan con estado de excepción, y cuando los presos se aburren, se cortan la cabeza y juegan fútbol. Eso es lo que pasa. Yo les agradezco a ustedes por marcar la diferencia, esta noche por lo menos de aquí, siendo de 2 generaciones distintas y distantes, pero por lo menos lo celebro, coincidentes en esto. Lorena. Cuando volvamos, mis 3 preguntas para cada uno de nuestros invitados de esta noche que deben ser respondidas únicamente en términos de sí o no. Sus reflexiones finales y el comentario de Carlos Vera. Mientras todos se limiten solo a rechazar y a evidenciar la grotesca maniobra del Consejo de la Judicatura para consagrar la impunidad de Correa, nada va a mejorar. Vera a su manera, crítico e independiente. Por fin existe la oportunidad de que 70% sea más que 30%, porque esta vez tenemos que concentrarnos en el único. Tenemos que concluir en 3 minutos. Estaba explicándoles a los invitados que la respuesta aquí solamente es en términos de sí o no. Lorena. Así es, Carlos. Vamos con el doctor Francisco Pesantes. Número 1. Es el temor a que los jueces se desquiten luego con los casos particulares que maneja cada abogado, lo que impide a muchos de ellos condenar frontalmente las arbitrariedades del Consejo de la Judicatura, ¿sí o no? No. Número 2. Hasta que una reforma judicial sensata haga posible la administración de verdadera justicia en el país, nada, ningún cambio mayor es posible. Sí. Número 3. ¿Cree usted que la Asamblea Constituyente convocada por el presidente saliente, bajo reglas que garanticen su integración ética de acuerdo al artículo 444 de la Constitución, podrá hallar una salida a la perdición de la justicia? ¿Sí o no? Vamos con Daniel Curi. Número 1. ¿Se sorprende usted por los hechos que está protagonizando el consejero Javier Muñoz en el Consejo de la Judicatura, sí o no? No, en absoluto. Número 2. La actual conducta del consejero Javier Muñoz, que usted hizo pública primero, no ha cambiado en nada desde que consiguió el respaldo de sus colegas ante las denuncias que usted hizo por sus arbitrariedades. No, no ha cambiado. Número 3. ¿La experiencia vivida por usted como autoridad judicial le deja sensación de que todo está podrido en la justicia, sí o no? No. Gracias a los 2. Qué bueno, abogados, muchas gracias nuevamente y a usted, doctor Walter Samo Macías, también.
Quiero concluir solo diciendo que hace falta la presencia de un hombre, solo uno. No hay otro como él en este país, igual en su lucha, César Montúfar. ¿Se acuerdan? 2004, 2005 contra la Pichicorte, solito, con un cartel y un pito, frente a la Corte Nacional, Avenida Amazonas y Naciones Unidas. Recuérdenlo, ahí está César Montúfar. ¿Cuánta falta hace un luchador como él, que luego hizo una carrera política tan relevante que se caminó la mitad del Ecuador, que fue un gran soporte mío cuando propicié la revocatoria del mandato en el 2009-2010? Ese solo hombre logró armar un movimiento que terminó sacando a la Pichicorte, que a la vez había desplazado a una corte elegida legalmente. ¿Cuánta falta hace un hombre como ese en este país? Ojalá aparezca. Y gracias a César Montúfar, con toda la nostalgia y el respeto por lo que hizo en ese entonces por enderezar la justicia. Un solo hombre. Hoy no hay uno solo de esos hombres en este país. Lorena. Los esperamos el domingo en vivo a las 22 horas. Que tengan un excelente fin de semana. Buenas noches. Vera a su manera. Llegó gracias al auspicio de